Vamos a hacer el estudio de la Parashá Vayehi 5777. Quisiera empezar con un versículo, un pasuk. Vayomer Yosef el Abai Beni Kema Yanata Li Elohim Baase Vayomer Khamne Li Evahem. Dijo Yosef a su padre: mis hijos son los que me ha dado Elohim en este lugar. Baase. Baase ha sido traducido como en este lugar o con esto. Si fuera en este lugar, se refiere que Menasé y Efraín nacieron ¿dónde? En Egipto. Lo interesante es que Jacob va a tomar a los hijos de Yosef como padre de tribus, pero nacieron en Egipto, fuera de la tierra de Israel. Pero Basé, si lo leemos como con esto, significaría que la esposa de Yosef se convirtió al judaísmo, entre comillas. ¿Por qué? Porque le está mostrando Yosef a su padre Jacob la ketubá, el compromiso matrimonial. Entonces le dice: ¿te das cuenta, padre? Mis hijos nacieron de una mujer que sigue a tu Dios, al Dios de tus padres, al Dios de tu abuelo. Porque ¿quién era la mujer? Osnat. ¿Y quién era Osnat? No se sabe si era egipcio o no era egipcia. Se dice que vivió con Potifar. Entonces, ¿cómo lo refiere esto el Midrash? Por no decirlo acomoda, que en realidad Osnat es la hija de Dina, que había sido violada en Shechem. Entonces, Jacob la echó de la casa, porque había nacido de una fornicación, y la mandó a Egipto, con un cartel que decía: esta es hija de Jacob. Entonces la recibe Potifar, la cría, la cuida, y después se la termina dando a Yosef como esposa. Porque tenemos un gran problema. Menasé y Efraín han nacido de una mujer que no es judía. Entonces hay que acomodarlo. Porque entonces Menasé y Efraín no descienden directamente de Abraham. Descienden de Yosef como padre, pero de una mujer que no es judía. Vientre no materno. Vientre materno no judío. Bueno, qué serio problema que tenemos ahí. Y arrancando con esto, vamos a ir ahora a la profundidad del texto. Me parece que alguien tocó el timbre. ¿Alguien puede abrir la puerta por si alguien está afuera esperando? Gracias, no fue nadie, fue reflejo de luz, muy amable, seguimos. Bien, arrancando con esto, vamos a ver la bendición que le dio Jacob a Efraín y Manasé. Que se desarrollen y que crezcan, porque de Efraín será multitud de naciones. ¿Cómo puede ser esto? Tan extraño es que en los últimos años, con el respeto que merece, apareció un grupo que se llaman los efraimitas, que son los descendientes de las tribus de Israel, porque Efraín después fue llamado como principio la casa del norte, de las 10 tribus que se perdieron. Entonces ellos ahora se declaran descendientes de las 10 tribus que se perdieron y que son multitud de naciones. Y tienen todas las bendiciones que Dios le había prometido a Israel. Ni los cristianos ni los judíos, sino ellos, los efraimitas. Y hacen un mix entre la religión cristiana y el rabinismo. Lo buscan por internet y van a encontrar un montón de artículos, una mezcla muy grande. ¿Cuál es la base de esto? Que Jacob le dijo a Efraín que van a ser multitud de naciones. ¿Quién desciende de Efraín? Yoshua, Josué. Josué fue reconocido por todos los pueblos de su época. Ahí está el conocimiento de las naciones. No que van a haber muchas naciones que desciendan de Efraín. Entonces, no es lo que dice el texto, sino cómo queremos interpretar el texto. Pero para hacerlo más confuso todavía, apoyan la tesitura de que los efraimitas son los verdaderos seguidores de Yeshua, basados en Rav Shaul, en Pablo, cuando dice
que en el tiempo final, quiero leerlo textualmente eso, pues no quiero equivocarme en las palabras exactas. Y Israel tendrá endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo agoim. La misma frase que Jacob le da a Efraín. Y acá tenemos dos grandes avenidas para interpretar esto. La efraimita que plantea, bueno, la multitud de gentiles somos nosotros, los efraimitas, los que descendemos de Efraín, etc., de las 10 tribus del norte que se perdieron alguna vez, bla, 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 bla. Y el mundo occidental, el mundo cristiano, ya sea católico o evangélico, va a decir que hay que llevar el evangelio a todas las naciones porque todos los pueblos tienen que creer en Cristo para que después el pueblo de Israel deje de estar endurecido en parte. Perdonen, ¿no? Pero los cristianos no están en la Biblia y los efraimitas son un invento. O sea que no nos quedamos ni con A ni con B. ¿Qué hacemos con esto? Es muy sencillo. La Biblia fue escrita en distintas etapas. No fue escrito por un solo autor. Y fue escrito a través de los siglos. Vayamos entendiendo y viendo cómo va la interpretación de los textos. Efraín ya sabemos que se refiere a Yoshua. Después Efraín, mucho tiempo después, Efraín fue sinónimo de las 10 tribus que se perdieron. Cuando el reino del sur se dividió del reino del norte, o el reino del norte se dividió del reino del sur. Y después, cuando Rav Shaul dice que va a haber endurecimiento en parte de Israel hasta que entre la multitud de naciones, naciones es Goy, que no siempre es naciones, también es pueblo. ¿A quién se refiere? A la recuperación de las 10 tribus que se habían perdido. Así que no hay que desesperarse para predicar el Evangelio a otras naciones y traducir la Biblia y Cristo a todos lados. Eso es una religión muy linda, pero es una religión. Lo que el texto está diciendo es que las 10 tribus van a regresar a Israel, al resto de lo que queda de Israel. Y entonces, cuando regresan las 10 tribus a la tierra prometida, es el signo de que el tiempo final ha llegado. El tiempo final. Con la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? Muy sencillo, volver todo al estado primigenio de la creación. Así que erradicamos todas las religiones y nos quedamos con la escritura. La escritura es muy simple. Ahora bien, déjenme ir un poquito más lejos, para hacer una ensalada más grande, como la que se me hizo con el taní, ¿no? Para hacer una ensalada más grande. El texto adosado a hoy, del Brit Hadashah, es la primera carta de Pedro, ¿sí? Donde él habla a una parte, nosotros leemos capítulo 1 y algunos versículos, pero en el capítulo 2 hay un texto que es muy usado para incentivar a las personas de que todos somos hijos de Dios y que Dios nos quiere y que somos el pueblo de Dios. Nosotros, mi grupo, mi religión es el pueblo elegido por Dios. Nosotros no. El mío sí. De paso, déjenme la ofrenda acá, no se la lleven a otra gente, ¿no? Después viene el palazo ese. Bueno, saliendo de todo eso, de cualquier grupo que fuere, saliendo de todo eso, a ver, el texto dice, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. ¡Wow! ¿Qué estará diciendo acá Pedro? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo, que en otro tiempo no habrán alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Ahí está. Los gentiles que no nacieron de judíos, obviamente, que creen en Cristo, van al cielo porque son el pueblo de Dios. ¿Saben qué? La carta fue escrita a otra gente. La carta de Pedro fue escrita a los expatriados que están en determinados lugares. Los expatriados son las comunidades judías que están fuera de la tierra de Israel
que se originaron con la dispersión de las 10 tribus, a los cuales, ¿qué dice el profeta Oseas? Ustedes que eran pueblo ya no son más mi pueblo. Está hablando de eso. Y para volver a ser pueblo, porque las 10 tribus del norte cayeron en idolatría, tienen que volver al verdadero Dios. Y ellos, a los que le escribe Pedro, están volviendo al verdadero Dios a través del Mesías. Se está cumpliendo la profecía del Mesías. El pueblo judío vuelve a cumplir con la Torá. Perdonen, en el medio no hay cristianismo. Ahora bien, si lo dejo todo acá, suena un poco elitista, solamente para un cierto grupo. Y bueno, en buena medida, y no se me ofendan, Yeshua le predicó solamente al pueblo judío en la tierra de Israel y solamente a los judíos. Lo lamento. Pero la función del Mesías era traer la Torá a todas las naciones. Por eso son las costas. ¿Qué son las costas y el mar? Todas las naciones. Y siempre el pueblo judío, descendiente de Abraham físicamente, siempre hubieron personas que no eran judías, que formaron parte del pueblo en tanto y en cuanto siguieron la Torá y al Dios de Israel. Ejemplo de la parashá de hoy, la esposa de Yosef. Por lo tanto, no es de quién es mi ascendiente, sino cuál es mi creencia, cuál es mi vivencia. Todas las comunidades primitivas, denominadas mesiánicas, la iglesia primitiva, como ustedes quieran llamarlo, no importa, estaban constituidas en la primera generación y en la segunda generación por judíos y por no judíos. Pero todos los judíos eran judíos, creencia de Torá y demás, y los no judíos eran prosélitos. A esa gente le escribió Pedro. O sea, a nosotros. Que pasamos a ser pueblo adquirido otra vez, pasamos a ser parte de Dios otra vez, cuando dejamos de ser idólatras. Y seguimos el camino de la Torá. Muy bien, muy lindo, hermosa la definición, ya lo entendí, pero ¿me pueden explicar cómo hicieron Efraín y Manasés para poder vivir el camino de la Torá cuando ellos nacieron en Egipto? ¿Quién les enseñó? Yosef. ¿Y qué les enseñó Yosef? La historia de que su bisabuelo una vez, Dios lo llamó y le dijo andate a tierra, y se le apareció y le dio una promesa. Y que después Isaac, su abuelo, se peleaba con Ismael, y cada uno se quedó con una parte diferente de la tierra. Y que después su papá, cuando nació, se peleaban con Esaú, y se fue a otro lugar a buscar esposa, y trabajó mucho tiempo y lo estafaron y volvió, y después se peleó con su hermano y peleó con un ángel, y en realidad sus hermanos lo vendieron porque a él no lo querían, y de repente terminó siendo el segundo del faraón. El Midrash va a decir que ellos fueron a estudiar a la yeshiva y bla bla, pero en realidad no tenemos ese texto por ningún lugar. Lo que tenemos acá es una familia que se está formando en la diáspora, en Misraim, en la angustia, en un contexto que no era el mejor. ¿Cómo se vestían? ¿Qué comían? Pues eran egipcios. Si cuando los hermanos lo ven a Yosef no lo distinguen por cómo estaba vestido y cómo hablaba, ¿qué sería de sus hijos? Y sin embargo, se mantuvieron incólumes en la creencia, en la vivencia, en los principios. Tal es así que cuando bendecimos a nuestros hijos en el pueblo de Israel, cuando pedimos una bendición para nuestros hijos, lo hacemos para que ellos sean como fueron Efraín y Manasés. Es decir, que pese a que están en un contexto que no es el adecuado, que así todo crezcan en el camino de Dios, para que sean incorporados a las tribus de Israel. Y entonces, ¿qué le podemos dar a nuestros hijos? Lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras experiencias. ¿Qué hubiera pasado si Yosef le decía, mis hermanos me vendieron, no me querían, hablaban mal de mí, el día que los agarre, ahora que yo soy el segundo del faraón,
¿Cómo hubieran crecido? Llenos de odio, de rencor. Sin embargo, y ahí vemos la grandeza de Yosef, no solo fue grande como segundo de Faraón, fue grande como padre de familia, fue grande como líder. Y eso enaltece a la persona. Tal es así que en esta para allá también tenemos un cierre que es, para mi gusto, tragicómico. Se muere Jacob, lo embalsaman, lo ponen ahí embalsamado, pobrecito. Yosef le pide permiso al faraón para enterrarlo en la cueva de su bisabuelo, de su abuelo, la cueva de Macpela, que hacen la procesión, llevando el ataúd, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando termina todo, ¿qué hacen los hermanos? Le mandan a alguien para decirle, acordate que papá dijo que no te la agarres con nosotros ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque como se había muerto papá, ¿y si ahora se venga de nosotros? Yosef lloró cuando escuchó eso y les dijo, no se hagan problema, yo estoy acá para ayudarlos. Así que la teyubá de los hermanos, del error que cometieron, fue más o menos, no fue tan profunda. Porque en el último instante, cuando papá ya no estaba, tenían miedo de que Yosef se desquite con ellos. Y otra vez vemos la grandeza de Yosef, como les dice, no se hagan problema, yo los voy a cuidar. Con semejante padre, semejantes hijos, Efraín y Manasés. Nuestros hijos, ¿qué les damos a nuestros hijos? Les damos una parte biológica. Inevitablemente, transmitimos parte de nuestro ADN a nuestros hijos. Les damos una parte cultural, contextual y emocional. El amor, la educación, la cultura. La otra partecita que nos queda es la individual que viene con ellos. De esas tres cosas van a ser los hombres y las mujeres del mañana. Algo físico, biológico, heredado, lo que les enseñamos nosotros en el hogar y lo que ellos traen, que viene con ellos en su alma. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guiarlos por el buen camino, darles el mejor contexto posible, hacernos responsables física y emocionalmente de su crecimiento y ayudarlos a volar para que generen su propio mundo, su propio universo en función de los otros. Una vez que traemos un hijo al mundo, es nuestra responsabilidad, de nadie más, de ningún otro. Donde hay, salgo del tema, donde hay drogadicción, hay falta de presencia de padres. No es la plata, no es la cultura, no es el barrio, no son los amigos, todo eso es mentira, ayuda, pero es mentira, no es la causa. La causa es la falta de presencia de los padres. ¿En qué? Emoción y límites. Emoción es amor y límites. Y el amor se demuestra no solamente con que te doy todo lo que querés, no alcanza eso, no sirve, sino con lo que está bien, con lo que está mal. Con la preocupación que el hijo sienta que sus padres lo aman, lo guían, están presentes, se preocupan y también que le dicen no. Gran error es educar para que él tenga todo lo que yo no tuve y entonces
todo le sea fácil. ¿Así? Entonces, pues, cuando tenga que enfrentar la vida y los desafíos de la vida, no va a tener herramientas. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Eso lo hizo Yosef, tuvo como premio a Menasé y a Efraín. El no es amor. El no, en el momento justo, es amor. Claro, para decir no y ver que nuestro hijo se angustia porque quiere el sí y mantenerse en esa posición, eso nos genera angustia a nosotros, porque le estoy negando algo que me está pidiendo. Hay que saber pasar esa angustia. Hay que saber confrontar consigo mismo la angustia de decir, este es el límite. ¿Saben por qué? Porque significa que el padre tiene límites. Cuando el propio padre no tiene límites, y bueno, está bien, déjalo, ¿viste? Que lo haga. No nos vayamos al extremo de la golpiza o todo no. No nos vayamos a los extremos, ¿eh? Pero hay no que a veces son buenos y son necesarios, porque el hijo siente que es querido. Algún no le habrá dicho Yosef a Menasé y Efraín para que no sean idólatras. Los egipcios creen así, pero nosotros creemos así. Ahí hay un no, ahí hay un límite. Los egipcios comen tal cosa, nosotros comemos tal otra. Ahí hay otro límite. Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Resumiendo. La escritura es muy grande y permite cualquier tipo de interpretaciones. La escritura fue compuesta en distintas épocas. Y entre todas ellas, lo que tenemos que buscar siempre es el hilo conductor que nos va uniendo a todas esas épocas. La historia de la Torá es la historia familiar que se repite continuamente. Siempre la Biblia nos va a hablar de mamá, de papá, de los hijos y de lo que pasó. Hasta en el mismo Yeshua nos va a hablar de su madre y nos va a hablar en algún momento de su padre. Y después nos va a hablar de cómo los discípulos se peleaban y cómo la madre de uno venía a decirle, bueno, mirá, maestro, yo quiero que mi hijo sea el mayor de todos cuando vos te mueras. O sea, desprecio absoluto por la vida del otro. Es así como Dios, en el medio de todo eso, es como Dios va llevando el camino. Y por último, la escritura tiene un sentido general que nunca hay que perderlo. En este caso, vamos a leer en la bendición que Jacob le da a Judá, que el trono va a estar con él hasta que venga de Shiloh. Shiloh se lo traduce de dos formas. Shiloh, el trono de él, del legislador, el Mesías, y Shiloh, la ciudad de Shiloh. Depende de cómo uno quiera leerlo, es como va a traducirlo y va a interpretarlo. Lo interesante es que Mesías no aparece. En la Torá, la palabra Mesías no aparece. Para los que se desesperan buscando que Cristo tiene que estar en todos lados, discúlpenme, Mesías no aparece en toda la Torá. El Mesías es un desarrollo que va a través de los siglos y a través de los textos. ¿Y por qué fue necesario que Dios enviara la luz primigenia, que es el Mesías? Porque fue tan mala la interpretación del pueblo de Israel, tan alejada de la revelación que dio Dios en el monte Sinaí, que tuvo que mandar a la luz de la creación para reencaminar el encuentro con Él. Por eso se van dando esbozos del Mesías y de un concepto de Mesías que se termina de desarrollar en Babilonia. ¿Por qué en Babilonia?
porque había sido la gran catástrofe. Dios nos dio la Torá, nos dio el templo y nos echó porque nos portamos mal. Necesitamos que alguien nos ayude. Que venga entonces el gran maestro. Y cuando vino, le dijimos que no. No puede ser tan fácil. No puede ser tan sencillo. No, Dios tiene que ser más complicado. Le dijimos que no. Y después de que vino, lo empezamos a complicar. Tenés que hacer así, tenés que creer así, tenés que ir a tal lugar, tenés que ser de tal grupo. Lo volvemos a complicar. Y es tan sencillo. Tan sencillo. Tan sencillo como fue la crianza de Menasé y Efraín. Ellos nunca pensaron que iban a ser padres de tribus. Yosef, cuando los educó, nunca pensó que estaba educando a padres de tribus. Es sencillo. Es vivir, trabajar, educar con una línea recta. Tratar de vivir la Torá, la revelación divina, para que nuestra vida sea un servicio a Dios. Shabbat Shalom. Muy bien, continuamos.